Hola jóvenes, muy buenas tardes, bienvenidos a la sesión del 9 de febrero del 2022. Hoy miércoles estaremos continuando con la presentación de los resultados o de cómo es que se ejecuta la actividad número uno dentro de la tarea que tienen por ahí, específicamente del caso de las hormigas SADCB. ¿Ok? En la sesión pasada ya estuvimos platicando bastante al respecto, ya descubrimos los diferentes puntos de negociación que se requerían y el día de hoy estaremos platicando sobre los aspectos que nos hacen falta de ese primer ejercicio. Posteriormente, eso lo vamos a hacer durante la primera hora de clase. Durante la segunda hora de sesión les voy a dar oportunidad para que tengan tiempo de responder el segundo caso, si es que no lo han hecho ya, y de esta manera tengan completo su actividad. Ok, recuerden que esa actividad se entrega el día de hoy. Bien, vamos a recordar de qué trataba el caso. El caso de las hormigas SADCB básicamente trata de una empresa, este es su nombre, y que se encarga de producir pesticidas y plaguicidas. Para ello requiere distintos químicos y por ende tiene distintos proveedores. Uno de ellos, al cual le compra 3 químicos, le dice que ya va a cerrar, entonces necesitamos conseguir un nuevo proveedor. Tras un par de días de búsqueda, encontramos a este nuevo proveedor que nos da estos precios. Vende los mismos productos, misma calidad y todo. La única diferencia es que los precios son distintos. ¿Ok? Teniendo esto en cuenta y sabiendo cuántas unidades requerimos de cada uno de los químicos, de cada uno de los productos, podemos empezar a generar los distintos puntos de negociación. Sobre todo porque tenemos algunas encomiendas. El jefe de John, nuestro jefe, vamos a decir en este caso, porque nosotros somos John, nos ha pedido que no podemos incrementar el precio en un 5%. O sea, de lo que pagábamos antes, no podemos subir más de 5%. Ese es nuestro límite. Por ende, ese es nuestro punto de resistencia. Tenemos entonces ya más o menos identificado cómo calcular ese punto. Tenemos también cómo partimos con el punto inicial, que es la sumatoria de esto. Y también podemos determinar a partir de este caso puntos de resistencia de la otra parte, porque aquí también observamos quién es nuestro proveedor, una persona que se llama Simón, y Simón tiene la encomienda de no darnos un descuento mayor de un 5%. Entonces, el precio que vamos a encontrar no va a ser con un descuento menor de 5%. Ese es el límite de Simón, ese es su punto de resistencia. ¿Vale? Eso lo descubrimos el día de ayer. Y aquí tenemos los resultados. La primera parte del ejercicio planteaba encontrar punto inicial, punto de resistencia y punto objetivo. Fue lo que hicimos. El punto inicial de esta negociación fue 553,650. Ese es el punto inicial en esta negociación. ¿Por qué razón? ¿Quién me dice por qué razón estos 553,650 son el punto inicial de la negociación? ¿Quién me puede decir, ya sabe por qué este es el punto inicial? Porque fue con Rocío. la primera. ¿O no? Ya está hablando alguien. Perdón. Levantaron la mano, profe, que ellas conteste. Ok. Bueno, yo creo que es el punto inicial porque es el precio que siempre asigna el vendedor. Entonces, nuestro punto inicial siempre va a ser determinado por lo que diga nuestro vendedor, o sea, el precio que él maneje al inicio de la negociación. Ok, bien. Porque es un precio previamente establecido por el vendedor. Correcto. Sin embargo, también hay que recordar que a pesar de que en la mayoría de las ocasiones el vendedor es el que establece ese precio, ese punto inicial, no siempre es así. ¿Ok? Ténganlo en cuenta nada más. Entonces, sabiendo eso, sabiendo que el punto inicial es en el cual empieza la negociación, como lo comentaba su compañera, normalmente es el precio que ya está establecido y lo puso el vendedor.
Por eso empezamos aquí. Pero ¿de dónde entonces encontramos esta cantidad? Si dentro del caso no aparecía ninguna cantidad como esa. Lo obtuvimos de una parte en concreto. ¿De dónde fue, Carmen? Multiplicamos lo que costaba cada químico, que era 65.05 por 5.000, porque es lo del químico A, los 2.500 por los 35.20, los 9.000 por 15.60 y todo lo que nos saliera de esas cantidades lo sumamos y nos da los 553.650. Exactamente, eso fue lo que hicimos. Y aquí lo tenemos plasmado dentro de la tabla. Recordarán, hace un par de días fue que empezamos a hacer esto. Tenemos entonces un punto inicial de la negociación completa, que es lo que nos está pidiendo el ejercicio. Sin embargo, también por aquí podemos encontrar puntos iniciales por cada químico. ¿Ok? En este caso, el que nos interesa es el total. Muy bien. Una vez que encontramos esa cantidad, nos fuimos a elaborar punto objetivo o punto de resistencia. Una vez que encontramos punto inicial, ¿cuál es el punto que sigue? ¿Cuál es el que El de debemos resistencia. encontrar? ¿Perdón? El de resistencia. Muy bien. ¿Por qué el de resistencia? ¿Por qué no nos vamos al objetivo primero? Porque tenemos que ver cuál es lo máximo que están dispuestos a pagar tanto el cliente como el proveedor. Porque tenemos que conocer los límites de cada parte, ¿correcto? Antes de yo saber cuál es el objetivo de la otra parte, necesito entender cuál es su límite. Y eso fue lo que hicimos. Ya conocíamos nuestro límite, no del todo. Nuestro jefe nos dijo, no puedes pagar más del 5% de lo que pagábamos antes. Entonces, tengo que determinar eso. Antes, ¿cuánto pagaba? Lo calculamos exactamente igual que el punto inicial. Pero en este caso, como es el proveedor viejo, no se llama así. Entonces, antes pagábamos 493,250. Nos dice nuestro jefe, solamente le puede subir 5% de eso. No podemos gastar más. Bueno, le aumento ese 5% y me dan estos 517,000. Veíamos que hay distintas maneras de llegar a esta cifra. Puede ser directo, simplemente multiplicando por 105%, o aquí lo hice con decimales, pero es lo mismo si lo hacemos con porcentajes, por ejemplo, esto por 105%, igual, y me da exactamente la misma cantidad. ¿Ok? Entonces, en este caso, como está bien sencillo, solamente le agregamos un 5% al 100, que es este, pues nos da directo el resultado. Pero también, si se les facilita más, podemos usar regla de 3 o podemos hacer sumas y restas. Hay diferentes mecanismos. Bien, ya tenemos entonces el punto de resistencia. Ya sabemos cuánto es lo máximo que nosotros podemos pagar. Ahora necesitamos saber cuánto es lo mínimo que la otra parte va a aceptar. Ojo aquí, dentro de una negociación en la vida real, nosotros no tenemos posibilidad de conocer el punto de resistencia. Aquí sí, porque es un ejemplo de clase. Sabemos que es el 5%, no nos va a dar un descuento mayor al 5%. Pero en la vida real, obviamente no nos van a decir. Recordemos que en este tipo de negociaciones hay que guardar silencio, hay que tratar de esconder la información, que no la conozca nuestro adversario. ¿Okay? Así se trata una negociación distributiva. Entonces, en una negociación real, repito, vamos a hacer todo lo posible por obtener esa información. A veces lo vamos a obtener, a veces no. Tenemos que tratar de deducir entonces, más o menos a partir de cómo nos habla la otra parte, qué tanto podría bajarse o no. Pero bueno, para este caso está muy sencillo. Este caso nos dice, solamente te pueden dar un descuento del 5%. ¿Ok? Entonces conocemos ese punto de resistencia fácilmente. Teníamos una cantidad inicial, que es el precio de este proveedor, y le vamos a restar el 5%. Y listo, lo podemos hacer directo, como aquí, multiplicamos por 0.95 la cantidad original, o con regla de 3, o con divisiones, multiplicaciones y restas.
¿vale? Cualquiera de los tres métodos funciona. Si no recuerdan cómo hicimos esta parte, pueden revisar el video de las sesiones pasadas para que les quede un poquito más claro. Pero realmente está muy sencillo. Bien, con esto ya terminamos el punto de resistencia de Simón. Ya tenemos entonces los dos. Ahora sí pasamos a el punto objetivo. El punto objetivo, ¿qué significa? Es aquella cantidad que el vendedor quiere recibir en la transacción. Es el precio que el vendedor quiere que se venda, ¿ok? Ese precio va a estar entre el punto de resistencia y entre la oferta inicial. Cualquier cantidad dentro de este rango, esto que tenemos en azul aquí, podría ser el punto objetivo. Esto no lo conocemos a ciencia cierta, no sabemos cuánto quiere el vendedor recibir. Sabemos que quiere recibir más de 525,000 porque eso es su límite, pero no sabemos qué tanto. Habrá vendedores en los cuales, ¿sabes qué? Mi punto objetivo es el mismo que el punto inicial, 553,000. Habrá otros que se acercan más a su punto de resistencia, 527,000. Habrá otros que se quedan más o menos a la mitad, como en este caso lo pusimos con 545,000. Profe, ¿de dónde sacó esa cantidad? Es un número aleatorio que puse porque está en este rango. ¿Ok? Yo no pude poner 600,000 porque se sale de mi recta, está fuera de mi oferta inicial. Y tampoco podía poner como punto objetivo para Simón menos de 525,000 porque se sale también, está ya en la franja roja de esta línea. Entonces, no podemos. Está por debajo del punto de resistencia. Entonces, cualquier punto, en este caso 545. En el caso de John sucede lo mismo. John tiene un límite, no puede gastar más de 517,900. Entonces, todo lo que está más caro que eso se convierte en precio impagable. ¿Ok? Cosas a las que no puede llegar. Pero todo lo que esté antes de 517,000, entonces sí son precios que podemos pagar, que John puede pagar. El punto aquí es determinar cuánto queremos pagar. Nosotros somos John, recuerden. ¿Cuánto queremos pagar? A lo mejor digo, ¿sabes qué? No, yo quiero pagar lo mismo que pagaba antes. 493,250. Y muevo esta recta más hacia atrás. O digo, ¿sabes qué? Yo sé que no voy a tener el mismo trato que con el proveedor anterior. Entonces, con que pague 500,000, estoy bien. Mi límite son 517. Pero si me toca pagar 500,000 nada más, estaría excelente. Entonces, lo mismo, es cualquier punto dentro de esta línea antes de resistencia del comprador. Yo pude haber dicho, como les decía, 490,000, 500,000, 510, 515 incluso, porque sigue estando en este rango. ¿Okay? Bien, una vez que ya identificamos todos los puntos, tenemos una noción mucho más clara de la negociación. Yo ya sé qué es lo que puede llegar a pasar en esa negociación. Recordemos, esto se está haciendo antes de entrar a negociar. Y se hace de esta forma para tener la capacidad de encontrar todo el contexto. Si leemos el caso 1, 2, 3, 5, 10 veces, podríamos encontrar datos que nos ayuden para poder negociar mejor. Y si calculamos estos datos, vamos a encontrar datos, vamos a encontrar información, vamos a encontrar cosas que nos permitan negociar mejor. ¿Ok? Bien, tenemos ya entonces los puntos. ¿Qué es lo que nos sigue? El rango de negociación. Y recordemos que el rango es toda la franja en la cual se encuentra el punto de resistencia de una parte y de la otra. En este caso es todo esto que tenemos aquí. Y como pueden ver, tanto el de John como el de Simón se encuentran
en un punto rojo. Decíamos que el azul sí se puede pagar, el rojo no. Entonces, no estamos en un punto positivo, al contrario, estamos en un rango de negociación negativo. ¿Cómo comprobamos esto? Haciendo el cálculo del rango de negociación. Como recordarán seguramente, el rango de negociación tiene una formulita muy sencilla. Rango de negociación es igual a el punto de resistencia del comprador menos el punto de resistencia del vendedor. En este caso estamos hablando entonces de lo siguiente. Déjame acomodar un poquito aquí. Estamos hablando de cuál es el punto de resistencia del comprador, o sea, de John. Son estos 517.912.50. Y el del vendedor son los 525.967.50. Entonces, esto es igual a los 517.000 menos los 525.000. Y aquí tenemos el dato. Nos resulta negativo. Menos 8.055. Esto significa entonces que no hay ningún rango posible para que se pueda efectuar la negociación. No tenemos un punto en el cual coincidamos, no tenemos ningún punto en el cual podamos llegar a un acuerdo. Es imposible que se realice esta negociación porque no podemos llegar a ningún acuerdo. Estamos fuera de los límites. Si John quisiera acercarse a los 525, que es el límite del otro, pues está pasando su límite, entonces no se puede. Lo mismo al revés. Si el vendedor se bajara, su precio está a 517, está fuera de sus límites, entonces técnicamente no se puede. ¿Ok? Sabemos entonces que el rango de negociación es negativo. Y aquí incluso lo habíamos puesto ya con cantidad. Hasta este punto es donde nos quedamos en la última sesión, en la sesión pasada. Lo que sigue es una parte que ya no necesita números. Lo que sigue es una parte que implica pensar. Y aquí, pues bueno, muchos de ustedes estarán felices porque ya no se tienen que revolver tanto con todos estos números, sino que solo necesitan identificar ciertos aspectos en concreto. Vamos primero con la pregunta 3. La pregunta 3 nos dice, explica qué técnicas de presión utilizarías. ¿Qué técnicas de presión utilizarías? Y hay que definir cuál técnica, cómo la utilizarías y por qué utilizarías dicha técnica. ¿Ok? Para los que no recuerden las técnicas de presión, que no estuvieron en clase ese día, que no pusieron atención a lo que sea, podemos simplemente ir a nuestro Classroom y revisar dentro del material las infografías de esa unidad o las presentaciones de ese tema. En este caso, las técnicas o tácticas de presión fueron expuestas por el equipo número 3. Entonces, aquí podemos revisar, por ejemplo, la infografía del equipo número 3 y vamos a encontrar las tácticas de las cuales estamos hablando. Por ejemplo, son estas. Donde dice tipo de tácticas, se refiere a tácticas de presión. Tenemos policía bueno, policía malo, bola baja, bola alta, tanteo, retiro, fingimiento, intimidación, conducta agresiva y atosigamiento. Estas 8 son las tácticas de presión disponibles. De estas 8 tenemos que elegir una, 2 o 3, depende cuál nosotros consideramos la que aplica mejor para este caso si nosotros somos John. Y vamos a partir de ahí. ¿Cuál creen ustedes que sea la mejor táctica que podemos aplicar en este caso? Dentro de estas 8 tácticas de presión, ¿cuál será la mejor para este caso? ¿Qué opinan? ¿Deberíamos aplicar un policía bueno, policía malo? ¿Deberíamos aplicar conducta agresiva contra Simón? ¿Deberíamos aplicar la de retiro?
¿Cuál creen ustedes que funcionaría mejor? Rocío. No sé, pero yo me imagino que encaja un poco mejor la de bola baja, bola alta. Pero aún lo estoy pensando. Ok, puede ser bola alta, bola baja. ¿Cómo la aplicaría, Rocío? O sea, me baso como que más en persuadir a la persona, pero pues aún estoy pensando de qué manera la aplicaría. Ok, sí, la persuasión es sumamente importante. Susan. Yo creo que nos podría convenir algo como que sí, entre fingimiento y la parte de retiro, porque nos menciona que la persona con la que vamos a negociar es alguien arrogante y petulante. Y entonces, y bueno, y también dice, normalmente ganan las negociaciones. Entonces, si tú usas lo que es fingimiento para hacer como que si tampoco te interesa tanto, tal vez él no sea tan agresivo. O bien, si llegas al punto en el que entras a la parte de retiro, eh, él va a entrar también en cuenta de que necesita hacer negocio contigo para que sea su socio y entonces probablemente ceda eh, literal porque nada más porque te necesita. Ok. ¿De dónde obtiene Susan la información de que Simón necesita que John sea su socio? Esa información la obtuvo del caso. Acá lo dice. Simón tiene instrucciones de cerrar la venta, ya que las hormigas SADCB se convertiría en un socio estratégico en el futuro. ¿Ok? Entonces, como nosotros obtuvimos esa información, nosotros sabemos que existe ese dato, entendemos también que a Simón le interesa cerrar el acuerdo. Y como lo comenta Susan, si fingimos a lo mejor que no nos interesa, o que nos interesa una parte que en realidad no nos importa, o que nos vamos a retirar si no se hace lo que nosotros queremos, Simón se podría asustar hasta cierto punto. Y con tal de que su arrogancia persista y de que gane la negociación, va a tratar de hacer todo lo posible para que nosotros nos quedemos en ese cuarto a negociar y que lleguemos a un punto de acuerdo. Me gusta esa estrategia de Susan. Puede ser muy interesante si se aplica de forma adecuada. Correcto. Antes nos hablaba Rocío sobre bola alta, bola baja. También la podemos aplicar. ¿Alguien tiene alguna idea de cómo pudiéramos aplicar bola alta, bola baja? ¿Cómo podríamos persuadir a la otra parte con bola alta, bola baja? Ojo también, solamente como aclaración. Bola alta, bola baja no significa que tenemos que aplicar las dos. Puede ser solamente bola baja o solamente bola alta. A diferencia de policía bueno y policía malo. En esta sí tiene que estar esos dos perfiles siempre. En este segundo caso, no. Puede ser uno u otro. ¿Cómo podríamos aplicar eso de bola alta, bola baja? ¿O qué otra táctica consideran que pudiera ser posible usar en esta negociación? Nosotros siendo yo. Como les decía, esta es la parte creativa, esta es la parte de pensar. ¿Cómo le vamos a hacer durante la negociación para obtener lo que queremos? Recordemos que estamos en la etapa de planeación de esa negociación. ¿Ok? Estamos antes. Y por ende debemos tomarnos todo el tiempo posible para preparar nuestra estrategia, identificar qué tácticas o técnicas podemos usar. ¿Ok? Rocío y Susan ya nos comentaron qué harían ellas, pero ¿qué harían los demás? ¿Podría ser cualquiera de estas 8 tácticas? Sí. ¿Todas funcionan igual? No. ¿Para este caso aplica cualquiera de las 8? No. Para este caso, por ejemplo, no aplicaría o no serviría en lo absoluto policía bueno, policía malo. No sirve para este caso. No serviría tampoco la táctica de conducta agresiva.
y probablemente tampoco la de intimidación. Podría ser que sí, pero es lo más probable que no. ¿Por qué no funcionaría ninguna de esas? Porque nuestro adversario es una persona arrogante, petulante y normalmente gana. Entonces, sabe que va a pasar algo así. De hecho, él aplica ese tipo de tácticas, muy probablemente. Entonces, no van a funcionar. Entonces, ¿qué tal atosigamiento? Tratar de distraer a la persona con temas muy complejos o con mucha información para que no nos entienda. Y que de repente, ¡pum!, llegamos a un acuerdo que él no quería, pero nosotros sí. Tampoco va a funcionar. Simón tiene más de 15 años de experiencia, se la sabe. Sabe cómo funciona esto. En cambio, las otras, existe una mayor posibilidad de que se logre. ¿Ok? Vamos a la siguiente pregunta, pregunta 4. Ahora nos pide las técnicas de cierre. ¿Qué técnicas de cierre podríamos usar en esta negociación? ¿Cuáles son las técnicas o tácticas de cierre? Acá el equipo también las menciona arriba. Tenemos estas, son las tácticas para cerrar el acuerdo. ¿Ok? Y tenemos 5, al menos 5 que nos mencionaba en el libro Lewicki y compañía. Ofrecer opciones, suponer el cierre, dividir la diferencia, ofertas a punto de estallar y endulzantes. Considerando lo que ya sabemos del caso, considerando nuestros puntos de resistencia, objetivo e inicial, la recta que nos muestra cómo está todo todos estos datos, ¿cuál táctica podría ser mejor para cerrar el acuerdo? ¿Con cuál de estas 5 tácticas podríamos acercarnos más a tener un acuerdo? ¿Qué piensan ustedes? ¿Será posible cerrar un acuerdo con alguna de estas tácticas? ¿Con cuál? ¿Cuál aplicaría mejor para este caso? A ver, Susan. Yo en sí todavía no me decido por ninguna, pero creo que la táctica de endulzante tal vez podría servir, porque como es una persona arrogante, el sentir que está ganando algo, tal vez, o sea, va a ayudar, según yo. Ok, ok, podría ser. Esa arrogancia podría provocar que al darse cuenta que está obteniendo un beneficio adicional, aunque sea pequeñito, permita que cerremos el acuerdo. Puede ser. Normalmente los endulzantes funcionan más al revés, cuando nosotros somos el vendedor. Pero me gusta esta forma de pensar de Susan. Podría aplicar. Bien. ¿Qué otra táctica podría funcionar? Iromanda. Tal vez el suponer el cierre porque dice que el jefe de él quería que el acuerdo se cerrara ya que la empresa era un muy buen cliente porque pues iban a seguir trabajando juntos y pues iban a pedir en grandes cantidades. Entonces decirle pues, ¿sabes qué? Como no llegamos a un acuerdo, pues mejor aquí lo dejamos y pues ya se cierra la negociación, o sea, que no se concrete la negociación. Entonces, pues ella tendría que rebajarse o tendrían que volver a negociar para no perder el cliente, ya que es un cliente a largo plazo. Ok, entiendo a lo que te refieres, pero eso sería un poquito más una táctica de retiro, lo que comentábamos hace rato. Aplicas esa táctica, ¿sabes qué? Aquí cerramos y después ya me ofreces más porque estás viendo que me estoy yendo. En ese caso sería la táctica de retiro. Porque la de suponer el cierre básicamente significa que tú como vendedor, normalmente aplicas desde esa perspectiva, tú como vendedor eh, estás suponiendo que la otra parte ya te dijo que sí. No te ha dicho que sí, pero tú ya empiezas todo el papeleo, encaminas todo el proceso para que ya de repente el comprador pues ya compró y ni se dio cuenta. Como la anécdota que les platicaba de la tarjeta de crédito que me querían dar, pero al final les dije que no,
la vendedora de la tarjeta me está aplicándole a suponer el cierre. ¿Me explico? Entonces, ahí solamente es cuestión de estudiar un poquito más esta táctica. ¿Qué otra? ¿Qué otra podríamos utilizar? Por ejemplo, ¿creen que la de dividir la diferencia podría aplicar para este caso? Tenemos estos datos. ¿Será posible aplicar una táctica de dividir la diferencia? ¿Qué opinan? Yo creo que no, porque tienes tu punto de resistencia del cual no puedes pasar y no sé, no sé. Se Ok, me hace que no. tienes un punto. Hay puntos de resistencia que no se pueden sobrepasar. Usted lo ha dicho toda la clase, profe, ¿de qué está hablando? Y sí, pero también recordemos lo que nos decía el primer equipo. Existen 4 estrategias básicas, 2 de las cuales se basan en tratar de convencer a la otra parte de que cambie su punto de resistencia. Convencer al vendedor normalmente de que reduzca su punto de resistencia. ¿Ok? Entonces, nosotros podríamos provocar que la otra parte se mueva en esa línea. Podríamos tal vez hacerle pensar que el trato que estamos haciendo con él es un trato excelente. Es un trato que no va a tener otro igual. Es el mejor trato que puede conseguir. ¿Y se acuerdan cuando vimos eso? Porque también lo vimos en clase. Lo vimos con el equipo 2. Es una de las tácticas generales que existen. Hacerle pensar a la otra parte que nuestra oferta es lo mejor que pueden conseguir. De manera que nos brinde concesiones. ¿Se acuerdan lo que son las concesiones? Entonces, esta concesión en este caso podría ser incluso que la otra parte cambie su punto de resistencia. Es importante entonces ver eso. A pesar de que están los puntos de resistencia, eso no significa que en todos los casos se van a quedar allí. De hecho, en la mayoría vamos a tratar de reducirlo. ¿Ok? Incluso si nosotros pudiéramos pagar estos 525,000, podríamos tratar de que se baje para pagar menos. ¿Ok? Entonces, el dividir la diferencia podría provocar que él baje su punto de resistencia y yo subir el mío. Eso implicaría que los dos nos estamos moviendo en nuestro punto de resistencia. Y a lo mejor pasamos de este punto en el que estábamos hacia acá y hacia acá. Y coincidimos en esta parte. Los dos nos movimos, los dos estamos en punto rojo. Y probablemente los dos vamos a tener que pedir permiso a nuestros jefes para ver si podemos alcanzar el acuerdo. Si nuestros jefes nos autorizan, se cierra el acuerdo. Si no, pues no, obviamente. Oye, nada más te dije 5%. No, pues entonces no se pudo. Pero ¿qué tanto sería dividir la diferencia? Vamos a verlo. Vamos a calcular cuánto sería esta diferencia. Vamos a ponerlo de este lado para que no se pierda con nada más. Disculpe que le interrumpa, profe, pero igual y Sí, sí se puede porque creo que en el texto mencionaba que le decía que el 5%, pero salvo circunstancias extraordinarias, algo así. perfecto, muy Entonces, bien. me imagino que ahí puede encajar ese punto. Totalmente, estamos totalmente de acuerdo. E incluso para reforzar ese dato, precisamente lo que vamos a hacer es dividir esta diferencia para mostrar qué tanto es la diferencia como tal. Vamos a ver. Vamos a partir estos 8,055 en 2. ¿Cuánto es? 8,055 entre 2. 8,055 entre 2 son 4,027,50 centavos. 4,027,50. Esta es la cantidad que John necesita subir y que Simón necesita bajar. Vamos a hacerlo así. 517,912,50 más estos 4,000.
Este sería el punto de resistencia o el punto, digamos, de acuerdo al que se podría llegar si es que John incrementa su punto de resistencia. Ahora vamos del otro lado. 525.967.50 menos. Allí ahora sí estamos exactamente en el mismo punto. Los dos llegamos al límite del límite, incluso lo sobrepasamos, dividiendo la diferencia y estamos en este punto. ¿Ok? Se supone que no podemos llegar a esto, porque nuestro punto de resistencia es otro. Pero repito, vamos a calcular cuánto es realmente esto. Los 517,000, sabemos, representan el 105%. ¿Okay? ¿Cuánto representará entonces los 521,000? Podemos aplicar una regla de 3 para determinarlo. Muy facilito. Vamos a dividir esta cantidad entre 105. Lo que vamos a hacer es restar. ¿Cuánto es el 100% en este caso? Si teníamos esto que son 517, ¿cuánto es el 100%? 100%, ahora sí, dividimos esto entre 105, luego lo multiplicamos por 100. Regla de 3. Son los 493 que teníamos del proveedor anterior. Ahora sí, ¿cuánto es la diferencia entre 521 y 493? Vamos a establecerlo de este lado. 541 menos 493. Son 28,690. Esta cantidad es lo que le estamos agregando a los 493 para tener un punto de acuerdo. ¿Y cuánto representa estos 28,690? De esto, vamos a ver. Esto entre esto es igual a, vamos a ponerle un porcentaje, es igual a 5.82%. ¿Qué quiere decir esto? Que a la hora de que yo sumo estas dos cantidades, vamos a sumar esto, nos va a dar esto otro. Y entonces estamos teniendo, en este caso, un 105.82. O sea, si yo divido la diferencia, lo que sucede es que voy a estar teniendo un 5.82% más del precio de mi proveedor anterior. ¿Qué fue lo que me pidió mi jefe? Que no incrementara más del 5%. Me pasé, sí, pero me pasé con solamente 0.82%. Me estoy pasando con menos de un punto porcentual. ¿Creen que si yo platico con mi jefe, me permite incrementar ese 1% adicional o ese 0.82% adicional? Lo más probable es que sí, que no haya problemas. Lo mismo podemos aplicar con esta otra cantidad. Es exactamente igual. En este caso, ¿qué es lo que sucede? Que sería una situación muy similar. En lugar de bajar 5%, estaríamos bajando un 5.87%, por decir algo. Ustedes pueden hacer los cálculos en su propia máquina para que sea más rápido. Entonces, mi jefe me dijo, baja solamente 5%, solamente les puedes dar un descuento del 5%. Pero si yo hablo con mi jefe, o mejor dicho, si Simón habla con su jefe, ¿no creen que sea posible que le permita que en lugar de 5% sea 5.87%? O que sea incluso un 6%, un puntito porcentual más. Sobre todo, y ahora sí regresamos a lo que nos comentaba su compañero, sobre todo considerando, número uno, que las hormigas se pueden convertir en un socio estratégico, y número dos, que tenemos
la posibilidad de aplicar descuentos adicionales bajo circunstancias extraordinarias. El hecho de tener un socio estratégico en el futuro me parece que es una circunstancia extraordinaria. ¿No lo creen así? Al momento entonces de ver un panorama más amplio, tenemos la posibilidad de que si aplicamos una táctica adecuada, como en este caso la de dividir la diferencia, tendremos la posibilidad de obtener ciertos datos para poder gastar, para poder recibir y para poder llegar a un acuerdo. Si yo ya sé con anticipación que importo mucho a mi contraparte, voy a hacer todo lo posible para que se mueva en su punto de resistencia porque él me quiere. Entonces vamos a verlo así. Pensemos que aplicamos una táctica de presión como de intimidación, donde impacto un poquito a través del miedo, un poquito a través de cuestiones emocionales a la otra parte, para que piense que me interesa algo que realmente no me interesa. Y como no me lo va a dar, aplico una técnica de retiro, en la cual ya no quiero nada contigo, me voy. Sé que la otra parte me necesita porque soy su socio estratégico. Entonces va a venir conmigo. Y una vez que venga conmigo, ahora sí lo tengo a mi merced. Y voy a aplicar una táctica de cerrar el acuerdo a partir de dividir la diferencia que nos tenía en ese desacuerdo. Con esto ya tengo asegurado que vamos a llegar por fin a obtener beneficios mutuos. ¿Vale? ¿Qué es lo que hicimos aquí? Combinamos varias tácticas. Y esa es la idea en este punto. Vamos a planear qué es lo que pudiera pasar. En este caso, usando 3 tácticas de presión y una de cerrar el acuerdo. Existen otras posibilidades. Por ahí su compañero también nos comentaba hace un rato sobre bola baja. Con bola baja, ¿qué es lo que podemos hacer? Simplemente le decimos al vendedor, ¿sabes qué? Lo que te voy a pagar son 493,000. No tengo más que era lo que le pagaba a mi proveedor anterior. Y cuando le digamos 493,000, está lejísimos de lo que él puede recibir, de su punto de resistencia. Entonces, si empezamos tan bajo, podría darse el caso que conozcamos de forma inmediata su punto de resistencia y que él, al darse cuenta que estamos tan bajos, de inmediato le pida permiso a su jefe para que baje este punto y entonces ya pudiéramos llegar a un acuerdo, incluso más bajo que con el de dividir la diferencia. ¿Ok? Bueno, así como esas formas de planear nuestra estrategia de negociación, pueden ser muchísimas alternativas. Podríamos a lo mejor aplicar una de atosigamiento, que les decía que en este caso no funcionaría tanto, pero tal vez combinándola con un tanteo, con un fingimiento y con un bola baja, podría aplicar. A lo mejor un policía bueno y un policía malo no funcionarían del todo por sí sola, pero si juntamos esta también con conducta agresiva y con retiro, a lo mejor allí sí funciona. Entonces, hay que verlo desde esa perspectiva. Un panorama amplio, un panorama completo y observando, apreciando todo el contexto de la negociación. Y cuando digo todo el contexto de la negociación, hablo de todo el contexto. Recordemos, y con los equipos lo veíamos, que en una negociación existe una cosa que se llama mezcla de negociación. Eso implica que, además del precio, hay otras cosas que también entran en juego. Muchas cosas a veces, muchos factores que intervienen. El precio no es el único factor importante. Por ejemplo, vamos a repasar qué dice al inicio. Nuestro antiguo proveedor, o nuestro actual proveedor, vamos a llamarle, nos informa que dentro de 3 meses va a cerrar su empresa. John tiene que buscar un nuevo proveedor. Y este nuevo proveedor, ¿cuándo lo encontró? Tras un par de días.
Es la primera opción que estamos viendo. Todavía, si no se cierra con este proveedor, todavía nos quedarían 88 días fáciles para seguir buscando otros proveedores. ¿Podríamos encontrar más proveedores? Yo creo que con un lapso de 88 días adicionales podría ser que sí. Entonces, esta es solamente nuestra primera alternativa. Podríamos tener 2, 3, 5, 10. ¿Ok? Recuerden la MAPAN. La MAPAN nos dice, utiliza o oriéntate hacia la mejor alternativa posible. En este caso, ¿qué alternativas tenemos? Tenemos a este proveedor, a Simón, o buscar más proveedores, porque solamente llevamos 2 días buscando, no llevamos más. ¿Qué pasa si entonces yo me doy cuenta desde el inicio que tenemos un rango negativo? Pues ¿sabes qué? No voy a negociar. Y regresando al caso, para responder a la pregunta 3, ¿qué tácticas o técnicas de presión usarías? Ninguna, porque estamos en un rango de negociación negativo. No me interesa en este momento tratar de mover sus puntos de resistencia. Voy primero a buscar otros proveedores. Punto. Si con los otros proveedores no llego a un acuerdo o no venden lo que yo buscaba, ahora sí regresamos con este y voy a aplicar estrategias para que se reduzcan los puntos de resistencia, se trate de dividir la diferencia y todo esto que platicamos hace un rato. Pero hay que saber entender todo el contexto para no trabajar de más. ¿Vale? Eso es importantísimo. Entender el contexto. ¿Qué otros aspectos son importantes? Por ejemplo, ya vimos el tema del tiempo. Tenemos suficiente tiempo. Este proveedor es el primero, entonces pues, X. Segundo aspecto importante de nuestra mesa de negociación que tal vez no consideramos del todo. Los productos. Sabemos que el producto, vamos a revisar acá, que el producto o que el químico A es mucho más caro con el nuevo proveedor. Sabemos que el químico B es mucho más caro con el nuevo proveedor. Y el químico C también es más caro con el nuevo proveedor. No, espera, no. El químico C no es más caro con el nuevo proveedor. De hecho, es más barato. Antes pagábamos 175,000 y este proveedor nos lo vende en 140,000. Entonces, podríamos aplicar una estrategia distinta. En lugar de negociar con este proveedor los 3 químicos, ¿sabes qué? No, me quedo nada más a negociar el químico C. No me importa A y B, solamente quiero negociar el C. Y para el A y el B, busco otros proveedores y listo. Con este acto me estoy ahorrando más de 35,000 pesos de mi proveedor antiguo a mi nuevo proveedor. Y de hecho lo podría empezar a utilizar desde ya, antes de que cierre mi proveedor antiguo. Porque ya me representa un ahorro, me está con ganas. Y en los siguientes 2 meses, casi 3, me enfoco solamente en estos 2 químicos a ver quién me los puede vender. ¿Me explico? Entonces, hay que apreciar el caso en su totalidad, en su contexto completo, viendo todo el panorama. Una negociación es así. Cuando estamos frente a un nuevo proveedor, un nuevo comprador, un nuevo trabajador, cualquier otra persona con la cual vayamos a negociar, es importante ver todo el contexto, todo el panorama y obtener la mayor cantidad de información posible. Aquí pareciera que no teníamos tanta información, sin embargo, existe una gran cantidad que tal vez se nos pasaba por alto. Algunos de ustedes sí identificaron mucha información, sobre todo en esta parte de aquí. Pero hay que ver por completo lo que existe. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ¿cuál es la respuesta correcta en las tácticas de presión y de cierre? La principal respuesta correcta es no se puede negociar, vamos a esperarnos a encontrar otro proveedor en estos 2. Pero
También podrían haber elegido una táctica de presión o de cierre, tal como lo hicimos durante el día de hoy. Bastante bien. Lo importante es saber específicamente cuál aplica mejor, cómo se aplicaría y por qué se aplicaría. Muy bien. ¿Alguien tiene alguna pregunta, dudas, comentarios hasta aquí? No, Creo todo bien. todo claro, profe. Perfecto. Pues esperamos que los otros 21 personas que están en la sesión del día de hoy también tengan todo claro. Si alguien tiene alguna pregunta más adelante, me lo puede cuestionar. Básicamente, entonces, este primer caso de las hormigas ya está completo. Solamente, y de manera obvia, es importante que ustedes entren a revisar, o mejor dicho, a elaborar cada uno de esos puntos, si es que todavía no lo hacen, y de esta forma determinar con sus propias palabras la parte de los puntos de negociación, el rango de negociación y las técnicas de presión y de cierre. Lo que sigue y lo que vamos a hacer en la segunda hora, como les decía al principio de la clase, es trabajar en el segundo caso, en el caso de los lápices. Y para ello, vamos a compartir primero la pantalla. Este caso, de todas formas, lo tienen disponible en Classroom, ahí lo pueden revisar. Me parece que también se los envié por WhatsApp, allí lo pueden observar. ¿Okay? Utilicen esta segunda hora de la sesión para terminar su primer caso o para elaborar su segundo caso, el de la compra de lápices. ¿Okay? En los dos casos se piden exactamente las mismas preguntas, solamente cambia la perspectiva. Y obviamente el caso es distinto, pero las preguntas son las mismas. Si alguien llega a tener alguna duda, alguna pregunta, con toda confianza, me puede preguntar. ¿Ok? Entonces, recuerden que esta tarea se entrega el día de hoy, entonces les voy a dar esta sesión que queda, esta segunda hora, para que trabajen con ello. ¿Alguien tiene alguna pregunta hasta ahorita? ¿Dudas? ¿Comentarios? Perfecto. Entonces les voy a pedir que vayan a hacer esta actividad, a concluir estas dos actividades, y sería todo por la sesión del día de hoy. Punto importante antes de que se vayan. El próximo viernes, pasado mañana, 11 de febrero, vamos a tener nuestra primera evaluación de la materia, nuestra evaluación de la primera unidad. Esta evaluación va a consistir en un cuestionario en Google Forms y va a incluir preguntas bastante sencillas, en algunos casos otros un poquito más complejas, pero en general no tan complicado en realidad. La evaluación se va a dividir en dos partes. Una es un examen escrito, como les digo, preguntas en Forms. Eso se responde el viernes a la hora de la clase. Y además va a haber una segunda parte que implica la creación de un video respondiendo un par de preguntas también. Para ese video les voy a dar más tiempo, van a tener hasta el domingo para entregar, incluso hasta el lunes los voy a poner, para que puedan grabar un video de entre 2 y 5 minutos respondiendo un par de preguntas. ¿Ok? Pero por lo pronto lo importante es que el viernes tenemos nuestro primer examen. Tenemos en Classroom la presentación de la primera unidad, ahí está cargada. Las presentaciones de sus compañeros también están por ahí. Revisen las infografías que les pueden ayudar mucho para estudiar. Entonces, ahí está todo para que puedan identificar qué es lo que va a venir en ese examen. ¿Vale? ¿Preguntas? ¿Dudas? No, profesor, todo claro. Carmen. Profe, yo ya empecé a hacer el caso 2 y la verdad es que tengo una duda en el punto de resistencia. Lo que yo hice fue en el punto de resistencia por parte del vendedor. Tengo dudas si es multiplicar, bueno, multipliqué los 9,750, que es el resultado de lo que valen los lápices de 1950 por las 5 cajas, que vendrían siendo los 5,000 lápices. Entonces, eso lo multipliqué por 1.10, pero no sé si sea por 1.10 o por 1.05.
Ok. Si lo multiplicas por 1.10, te da el precio que el vendedor estaría dando al principio de la negociación. ¿Ok? ¿Y qué es lo que estás buscando? Si es por 1.10 o por 1.05. O sea, si lo hice por 1.10, me da 10.725. Y si lo multiplico por 1.05, me sale 10.237.5. Sí, pero te preguntaba que cuál es el punto que estás tratando de... El de resistencia. Ah, el de resistencia. Ok. Sí. En este caso, desde la perspectiva del vendedor, ninguno de esos dos sería el punto de resistencia. Porque el vendedor, acuérdate que su punto de resistencia es lo mínimo que puede aceptar. Y aquí tú lo estás incrementando el precio. Es que me revolvió lo de los porcentajes. Ok. Porque, a ver, decía que, bueno, que ellos su producto lo venden en cajas de 1,000 unidades con un precio de 1,950 y pues cada lápiz vendría saliendo en 1.95. Pero dice que el licenciado Josué, el principal negociador de esa empresa, dice que mientras más es mejor, por lo que se le incrementa un 10% el precio del producto para tener un margen de negociación. Entonces yo por eso lo multipliqué por 1.10. Sí, correcto, no está mal. Pero ese no es el punto de resistencia. Acuérdate que si tú eres el vendedor, no quieres que tu punto de resistencia, o mejor dicho, si eres el vendedor, tu punto de resistencia es lo mínimo que puedes aceptar. Ajá. En este caso, si tú le agregas un 10% al precio, eso incrementa el precio. Entonces, eso no sería el mínimo que puedes aceptar. No sé si me estoy explicando. Lo que sucede con ese 10% es que se lo vas a agregar al precio, ¿sí? A los 9,750. Vas a multiplicar esa cantidad por 1.10, como ya lo Ajá. hiciste, eso está correcto. Pero Ajá. esa cantidad que te da después no es punto de resistencia. Esa va a ser la cantidad que Josué le va a decir a la empresa de arquitectos. Es la primera oferta que se va a estar comentando. ¿Me explico? Entonces ese sería el punto inicial. Perfecto, correcto. Ese sería el Ok. punto inicial. Ya entendí, profe. Ujú. Ok. Sí, muchas gracias. Por nada. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Yo lo tenía igual que ella, profe. Entonces sería el punto inicial los 10.725. O sea, como quien dice, las cantidades las tenemos invertidas. Exactamente, tienen al revés la línea, vamos a llamarlo. Ujú. Ok, entonces la oferta inicial de este proveedor, de nuevo proveedor, Ujú. sería ya con el aumento del 10%. La oferta inicial, sí, correcto. Ah, ok. Es que, bueno, yo también me confundí mucho en eso anoche que lo estuve haciendo, pero, o sea, como quiera lo saqué Ujú. así, pero ahorita que lo dicen, pues nada más sería de invertir cantidades y corregir cantidades. Sí, correcto. La diferencia es que en el caso de las hormigas, el que incrementaba el precio era el comprador. Aquí el que incrementa el precio es el vendedor. Por eso es al revés. Ah, ok. Bueno, y yo también, como mencionaba mi compañera, yo lo que sí de plano no entendí o no metí dentro de del procedimiento fue lo que dice en el último renglón acerca del 5%. No sé si vaya adentro o ya es parte de lo de la estrategia que vamos a plantear más adelante. También es parte de la estrategia, pero también va dentro de los cálculos. Ese 5% sobre el precio normal, vamos a decir, es lo que el vendedor quiere obtener, es lo que él desea recibir de pago eh, por la transacción. ¿Se consideraría entonces en el punto de resistencia, profe? No, en el otro punto. Es lo que él ¿El quiere punto recibir. objetivo? Es el Sí, punto objetivo. objetivo. Recordemos que el de resistencia es lo mínimo que puede aceptar. El inicial es con lo que empieza la negociación y el objetivo es lo que quiere recibir. ¿Ok? Ojo también, ese 5% es sobre el precio original, no sobre el precio ya con el 10% aumentado. Dora. Profe, yo tengo dudas en
la parte de resistencia de la empresa que va a comprar los lápices, porque que no desea gastar más de 1.90 por unidad. Entonces yo esa cantidad la había tomado como punto objetivo, porque lo que nos dice es que no desea, o sea, lo que él quiere es gastar, digamos, los 1.900, que sería por los 1.000 lápices. Entonces no entendí muy bien cómo sacar el punto de resistencia. No sé si tomar esa misma cantidad o... Podrías tomar esa misma cantidad, pero como bien lo mencionas, el caso nos dice no desea, o sea, es básicamente la parte de punto objetivo. Y como punto de resistencia realmente no lo marca en ninguna parte del caso. Entonces, aquí recordemos, nosotros somos COSUE. No conocemos en esta ocasión el punto de resistencia de los arquitectos. Solamente sabemos cuánto es lo que quieren pagar, pero no sabemos cuál es su límite. Pero podemos deducirlo. Fíjate en el párrafo anterior. ¿Cuánto están pagando actualmente? Me imagino que si quieren cambiar de proveedor, no quieren que el nuevo les cobre lo mismo. ¿Estamos de acuerdo? Ok, sí. Entonces, su punto de resistencia tiene que estar entre esas dos cantidades, entre lo que él quiere pagar y lo que estaba pagando antes que no quiere pagar. ¿Me explico? Sí, profe, gracias. Perfecto, muy bien. ¿Alguien más? ¿Dudas? ¿Preguntas? Mientras Profe, más... yo no me quedó 100% claro lo del 5%, pero primero voy a corregir lo que le hizo el comentario a mi compañera y ahora sí, ya que esté dentro de eso, le vuelvo a preguntar. Ok, perfecto. Bueno, vamos a trabajar entonces en esto todos. Cuando tengan lista su actividad, la pueden cargar, la pueden subir y durante las siguientes semanas estaremos platicándolo también. Ojo también, punto importante. No se preocupen tanto si es que los resultados no son correctos, ¿ok? En este momento no estamos evaluando la perfección en lo que ustedes están calculando. Lo que me interesa es que apliquen las fórmulas o la forma de trabajar la metodología que hemos venido platicando, incluida la parte de las técnicas de presión y de cierre. Ya los detallitos o los cálculos y demás, eso se puede ir corrigiendo con el tiempo, ¿vale? Lo importante es que se entienda la metodología en general. Entonces, cuando les evalúe su tarea como tal, no me voy a fijar tanto en si todos los datos son exactos, ¿vale? Me voy a fijar en que tengan lógica respecto a lo que están trabajando. Entonces, enfóquense un poquito más en eso, en la parte de lógica. Muy bien, pues bueno, a trabajar. Cualquier duda o comentario, aquí voy a estar, ¿vale? Gracias, profe. Por nada.